la revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un enorme gusto, señoras y señores. Me place saludarles muy cordialmente este día martes 30 de julio del año 2019. En la fecha nos sentimos orgullosos de contar con la presencia del respetable Gustavo Medina López, del doctor Farid Simons, singular catedrático de la San Francisco, y de el exfuncionario y exparlamentario Henry Llanes, a quienes hemos invitado para preguntarles: doctor Medina, ¿puede volver Odebrecht al Ecuador? En las condiciones que ellos quieren, naturalmente, haciendo una pantomima de que van a devolver, nos van a gratificar y van a hacer un acto de reconocimiento de todo lo que nos han robado. Porque no ha sido una utilidad sensata, racional, que compadezca con la inversión que ellos han hecho. Ellos han hecho una inversión, pero han sacado cualquier cantidad de plata del erario nacional para iniciar, y luego liquidaciones o desgloses ciertamente tremendos, gigantes, y unas metodologías de explotación y de reparto desiguales, inequitativas con el Estado ecuatoriano. Y entonces ahora vienen, ya que han pasado las cosas, a devolver. El señor procurador, usted es su antecesor y por eso me permito comenzar con usted el programa. Claro, dice de comienzo, nosotros tenemos que ajustar cuentas con la empresa brasileña. No vamos a permitir que ellos vuelvan a sus andanzas. Pero dice, no soy tampoco un representante ecuatoriano, un abogado del Estado ecuatoriano, como para impedir que ellas retornen a los mismos oficios. Nos deja pensando todo esto. Y su conclusión, digamos, de esta forma de arreglo, ya operada en otros países vecinos, nos desalientan, pues no. Porque francamente esta empresa no debería ya hacerse presente en la historia energética ni de contratación pública, no debería ser tomada en cuenta debido naturalmente a las cosas que mal nos ha hecho en el anterior pretérito. Perdone que le hable en esos términos, pero no sé qué opina usted. ¿Cómo está la situación? El procurador está atento, alerta, entusiasta, se le nota al señor procurador, pero que nos pague. Tenemos el audio en este sentido de lo que refiere el doctor Iñigo Salvador, sucesor de usted en la función de Procurador General del Estado, es decir, abogado del Estado ecuatoriano. Contraloría General del Estado, cada una de ellas se reunirá
con la compañía Odebrecht directamente, Superintendencia de Control del Poder del Mercado y Servicio de Rentas Internas. Entonces ya contaremos con insumos concretos para la reunión del 24 de agosto. El común de los ecuatorianos piensa que todos los gobernantes, todas las autoridades son ladronas, piensa que todas las empresas son corruptoras. Entonces cunde la desmoralización, cunde el mal ejemplo. Ese es un daño gravísimo que no puede ser cuantificado objetivamente, pero que probablemente una vez determinado el daño material pueda ser ese el marco de referencia para la determinación del monto de daño inmaterial. La compañía Odebrecht jamás podrá imponer como condición para el pago de la indemnización el que el Estado ecuatoriano la vuelva a contratar. Ahí le quiere disimular un tantito. ¿Pero en qué quedamos? Le pregunto, señor procurador. Una sociedad que naturalmente no sabe dónde mismo arrimarse en búsqueda de que le cumplan con las obligaciones de funcionarios propios del Estado ecuatoriano y no de ninguna empresa o corriente de opinión interna que él seguramente la está liderando para que vuelva a Odebrecht. Por eso la pregunta, señores oyentes, ¿debe volver Odebrecht con las mismas prácticas y los mismos caminos que facilitan o se han comprometido a ofrecerles en estos tiempos el mismísimo Procurador General del Estado, como advierte y nota el doctor Medina y el señor licenciado Henry Llanes? ¿Cómo admiten ustedes esto? Primero, gracias Gonzalo por la invitación y un placer compartir con Henry esta mesa de diálogo. Me parece que no es prudente anticipar ni siquiera remotamente la posibilidad de una vuelta de Odebrecht a operar en el Ecuador. Como ecuatoriano, no quisiera que se replique lo que ocurrió hace poco tiempo, porque hay que recordar que es historia contemporánea aquello que con bombos y platillos se le expulsó del Ecuador a Odebrecht con motivo del incumplimiento de los incumplimientos en la central hidroeléctrica San Francisco, si es que la memoria no me está fallando. Luego de esa expulsión, que vuelvo a reiterar, se lo hizo con toda la publicidad posible, volvió Odebrecht y sabemos lo que ocurrió después de la vuelta. De otro lado... ¿Usted recuerda, perdone la interrupción, doctor Medina, ustedes recuerdan con Henry lo expresado en esa oportunidad por el señor presidente de la República cuando decía: le hemos irrogado una derrota a Odebrecht? Vuelve al país la empresa brasileña, pero ya en otros términos, y le daba la más cordial bienvenida con un discurso que vale la pena recordarlo. Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera. En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Lo mismo van a decir en este momento, y es lo que sí molesta muchísimo, ¿no? Nos creen brutos. Terrible. Así fue la otra vez. ¿Cuántos años son de eso? 5 o 6 años. Me parece que eso no ocurrió más allá de unos 8 o 10 años. En el 2009. Entonces estoy bastante preciso en la apreciación del tiempo. Así es, doctor. Pero quería agregar
que de lo que está de por medio no son solo los daños materiales irrogados al país. Hay un daño imponderable, incuantificable, que podríamos llamarle un daño moral irrogado al pueblo ecuatoriano y que ha afectado muy seriamente a la ética pública. ¿Cómo van a cuantificar? Exactamente. ¿Cómo van a cuantificar el daño inmaterial? Porque el daño material, el daño objetivo, tiene que sacarse de aquello sobre todo que en materia de sobreprecios, de contratos complementarios y de otras formas inventadas en materia de contratación pública se ha pagado en más por las obras, porque no es simplemente el valor del eventual cohecho. Esos valores se cobran porque en esta materia las correas salen del mismo cuero. Puede llegar a cuantificarse este valor en este rubro y en otros de carácter objetivo. Si el abogado del Estado actual nos irroga, digamos, un apodo de poetas o algo por el estilo, que así no es la cosa, que seamos más pragmáticos, que estudiemos la situación, que peor es que se vayan y con todo, que hay que retenerles. Pero claro, ellos van a devolver para sacar de las correas del mismo cuero lo que han gastado doblemente. O sea, nos van a estropear la vida por doble partida. No sé qué opina usted. Precisamente ese es el temor que debe estar latente en quienes en nombre del Estado ecuatoriano están interviniendo en estas tratativas. ¿Cómo se va a tener seguridad de que han reconocido todo en expresión que acabamos de escuchar? Si hay imponderables, si hay factores incuantificables como el que usted expresa, que tienen que ver con el aspecto que acabamos de señalar. Por eso es que personalmente, como ciudadano de este país, creo que de ninguna manera puede repetirse la historia de la vuelta a título o a pretexto de que se ha reconocido todo en el orden material, a lo mejor, también ahí expreso mis reservas, pero en la parte intangible, ¿cuál va a ser ese reconocimiento del todo? ¿Y qué pueden ofrecernos? Dirán algunas voces intermedias entre lo que estamos tratando en esta mesa o recordándole al país en esta mesa y los gestores del acuerdo o del reencuentro con Odebrecht. Henry Llanes. Sí, buenos días, Gonzalito, un cordial saludo para el doctor Medina y para la audiencia. Yo diría que este segundo capítulo que nos presenta el gobierno nacional, porque también dijo las mismas expresiones el ingeniero Carlos Pérez García, exactamente igual. Entonces, yo concuerdo con lo que dice el doctor Medina, pero además es que la imagen del Ecuador queda muy pauperizada a nivel internacional y nos tendrán nos tendrán un concepto de lo más pueril. Es decir, los ecuatorianos son estos. Es decir, me pongo a la imagen. Los ecuatorianos son unos. Yo me pongo a la. Unos Inver. Sí, digamos, me pongo en el contexto internacional con las debidas disculpas al pueblo de Haití, pero en esa imagen, ¿no? O del pueblo de Ghana, del África, con esa imagen, porque tanto Haití como Ghana
y otros pueblos del África son muy golpeados por la pobreza y por la ignorancia, ¿no? Por la ignorancia, ¿no? Entonces nosotros con esto que dice el señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables y también el procurador, es de que le presentan una imagen muy deplorable del Ecuador frente al mundo en la parte política, en la parte moral, ¿ya? Que realmente es inconcebible. Yo pensaba ayer, cuando lo escuchaba al señor procurador, que es la segunda versión después del señor ministro, yo decía, a mí cuando un sastre me vendió una camisa de mala calidad, ya no vuelvo donde ese sastre. Nunca más. Nunca más. A alguien que usted le vende un producto de mala calidad no vuelve. O un mecánico que no le hizo una buena reparación al vehículo, usted no vuelve más. Entonces el Ecuador nunca más debería volver a Odebrecht. ¿Cómo se mide, doctor Farid Simons, en términos académicos, la dignidad de los pueblos? Buenos días, un saludo, Gonzalo, un saludo a los colegas de la mesa. Yo no sería tan radical respecto a lo de la regreso a trabajar con Odebrecht. Hay que recordar que en un país como Estados Unidos, que uno no le va a acusar que es comparable a Haití o a Ghana, muchas veces las grandes compañías que cometen un error o que realizan actos de corrupción o que afectan al interés público, luego de pagar indemnizaciones muy grandes y muy importantes, suelen regresar a trabajar normalmente en el sentido de que han pagado su responsabilidad y se comprometen a no repetir las prácticas corruptas y prácticas tramposas. El problema con Odebrecht es otro. El problema con Odebrecht es que, si bien ha dado información suficiente, nosotros como país no hemos procesado todavía a los responsables de la corrupción desde Odebrecht, porque siempre en la corrupción hay alguien que da y alguien que recibe. Todavía no logramos sancionar a los nacionales, al grueso de los ecuatorianos que se beneficiaron de la corrupción. No hemos logrado recuperar absolutamente nada de esa acción corrupta. Pero son los mismos. Sí, las obras de Odebrecht son de mala calidad. Son los mismos los que la otra ocasión le disimularon al asunto, con los que actualmente buscan también atenuar y disimular el retorno. Sí, bueno, es que, claro, por eso me parece que blanco y negro no es nunca volver a trabajar con alguien que comete un error, porque hay posibilidades de recuperación. El tema es que no han hecho lo que tenían que hacer. Todavía no está identificado la trama de corrupción completa. Todavía no están sancionados los corruptos. No están sancionados los funcionarios de Odebrecht, los empleados de Odebrecht que facilitaron la corrupción. De hecho, en la última declaración, que es una de las más extrañas, que reconoce que le entregó en efectivo el dinero a Pablo Martínez, uno de los empleados de Odebrecht, esa persona no está incorporada en el proceso, no está tampoco en Brasil. Entonces, yo lo que creo es que mientras no se complete el proceso de juzgamiento, determinación de responsabilidades, etcétera, no se puede hablar de ninguna manera de regreso a Odebrecht. Ya le digo, las obras son muy mal hechas, ¿no? Hay que ver la ruta viva. Una obra relativamente nueva que tiene resquebrajado el pavimento. ¿Se acuerda usted del expresidente Correa diciendo que ese era un acuerdo entre privados y que no afectaba al país? Ahí afecta al país. Las obras mal hechas, las obras mal terminadas, porque de algún lado sacan el dinero para pagar a la corrupción. Aumentan los precios de las obras y disminuyen la inversión en esas obras. Entonces, a mí me parece que empezar a discutir esto en este momento sí es un poco ofensivo. A largo plazo probablemente no, pero en este momento es inaceptable, ¿no? Pero este reprise del mismo discurso con idénticos personajes en campo ecuatoriano nos parece, por decirlo menos, doliente, ¿no? Vea lo que decía Correa cuando retornó Odebrecht después de su primera aventura, también pagando mal, también ultrajando el honor nacional, haciendo las cosas con trampa, codiciando elementos más propicios para causarnos un mal negocio, nos explotó, nos robó concretamente, y Correa hizo viaje para traerla y decir en los siguientes términos lo que está diciendo don Íñigo Salvador este momento. Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera,
En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Es un acto de corrupción, no es una equivocación. No sé qué opine usted, sí, Henry. Sí, yo, doctor, un saludo cordial para el doctor Farísimo. Pero esto no es un error, es un acto de corrupción. Y las personas tenemos que aprender a tener dignidad. ¿Acaso que solo Odebrecht hay en el mundo? Ni así hubiera solo Odebrecht en el mundo. ¿Qué vendrá a hacer? A dar unos paliativos. ¿Sabe cuánto es el daño emergente de esta compañía y lucro cesante? ¿Usted puede cuantificar mire el Ecuador, sobre qué base? Mire el Ecuador, en función de que no tenemos en funcionamiento, por ejemplo, ese fallido proyecto de la refinería del Pacífico, que se entendía que le iban a construir año 2014 y 2015, nosotros no estuviéramos importando combustibles. Para que conozca el doctor Simo, en los últimos 2 años, solo en el 17 y en el 18, hemos importado cerca de 8.000 millones de dólares. Es un prejuicio tangible, pero además hay que definir cuál es el daño emergente. Es enorme, porque el Ecuador sigue importando los combustibles en grandes cantidades. Ese poliducto Pascuales Cuenca, 630 millones. ¿Sabe, doctor Simo, con la consideración y el respeto para usted? Usted es un académico y me gusta respetar a los académicos. Pero yo le dijera, Odebrecht, yo estoy de acuerdo con el doctor Simo, que ¿cómo así Odebrecht no está en el banquillo de los acusados, rindiendo cuentas de un delito, de un acto de corrupción internacional? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está enjuiciada? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Acaso hay un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht para que estén en estos movimientos, en estos trámites? No, Odebrecht tiene que responder porque es una empresa corrupta. Ellos lo que quieren es dar una manito de gato para seguirlos engañando a estos pueblos y seguir poniendo gobiernos. Y quiere volver a la región. Claro. Porque con todos intenta arreglar la situación. Claro. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer una isla? Puede decir el ex procurador, doctor Medina. He reiterado que hay 2 contendientes, especies de daños. Uno, daño material, que se traduce en el lucro cesante y en el daño emergente. Claro. Es decir, aquello que se perjudicó tanto por sobreprecios como por la calidad de la obra, y aquello que el Ecuador ha dejado de beneficiarse si es que la obra habría sido hecha con calidad. Ese daño es cuantificable, pero hay otro daño incuantificable. El daño ocurrido inclusive en la conciencia nacional, porque a través de eso como que se ha modificado o se ha introducido un nuevo principio en la ética pública. Aunque roben, con tal que hagan obras. Esto es lo que yo llamo daño moral. ¿Qué dice doctor Simons? ¿Cuál es su punto de vista? Y por eso me preocupa que pueda replicarse la misma situación. ¿Cómo podríamos justificar esta situación ante un alumnado, por ejemplo, que nos pide una explicación? ¿Por qué entonces tenemos que asimilar este método nuevamente si ya le dimos la oportunidad y volvió al mismo pecado? Ahí está la parte que queremos analizar, doctor Farísimos. Siendo pragmáticos, sí. Siendo pragmáticos, yo le digo, yo no creo que haya las condiciones para que regrese. Por eso lo que decía es, hay que dividir en 2 partes de esto. La primera es que hay muchos países del mundo, cuando una empresa o una gran empresa comete un error, comete daños ambientales incurre en actos de corrupción o prácticas corporativas indebidas. Devuelven lo robado, gratifican. Exacto, hacen indemnizaciones importantes, se comprometen a buenas prácticas corporativas, a recuperar el daño, etcétera. O sea, es una práctica que sucede en otros lugares cuando la empresa asume esa responsabilidad y repone todo lo que debe y repone los daños y asume prácticas corporativas adecuadas. ¿Y qué cuantificación le está presentando
el señor procurador del Estado, Íñigo Salvador, a esta empresa. ¿Cuánto me debes pagar? Le debe decir. Solo me falta una parte más, que es el tema de la determinación de responsabilidades individuales y el juzgamiento de quienes fueron responsables de los actos de corrupción o los actos abusivos o los actos indebidos. Entonces, si bien es cierto, el contralor, el procurador nos ha contado que está en proceso de negociación con Odebrecht para la recuperación de los daños, lo que no está claro es que han sido sancionados los responsables. Entonces, si no se cumplen esas dos condiciones, uno no puede pasar a la siguiente fase, que sería pensar al menos en regresar. Esa es mi impresión. Pero lo que estoy tratando de presentar es que no es blanco y negro en este tema de la presencia o no de empresas. Ahora bien, no todo es atribuible a Odebrecht, porque le estamos atribuyendo lo que hace Correa todo el tiempo. Le decía a la empresa corrupta y corruptora antes de regresarle, son las personas, los funcionarios ecuatorianos, los que eran parte de ese gobierno, y parecería que además otros de instancias locales o municipales, los que realizaban las prácticas de corrupción y pedían el dinero a cambio de las obras, y la empresa corrupta también entregaba ese dinero. Entonces, lo de la refinería del Pacífico, eso es una cuestión del gobierno ecuatoriano, es un Estado ecuatoriano. Finalmente, quienes toman las decisiones sobre el uso de los recursos públicos son los funcionarios que estaban a cargo. Yo no digo que Odebrecht sea inocente, no estoy defendiendo su regreso, no estoy ni siquiera, de hecho, en las condiciones que yo creo que debe cumplir Odebrecht, difícilmente regresaría, porque no van a permitir que se les enjuicie a los funcionarios, a los empleados de Odebrecht que fueron los corruptores. Y si esa segunda condición no se cumple, yo no les dejaría ni siquiera pensar en regresar, o sea, no negociaré de ninguna manera, pues son dos partes, lo económico y lo ético. Entonces, en lo económico uno puede recuperar eventualmente mucho dinero, y sería bueno para el país en un momento de crisis que recupere dinero, así que cerrar la puerta a un momento de crisis de dinero no creo que sea, es más, es cumplimiento de una obligación. Por eso el abogado del Estado, doctor Salvador, dice lo siguiente. Cunde la desmoralización, cunde el mal ejemplo, ese es un daño gravísimo que no puede ser cuantificado objetivamente, pero que probablemente una vez determinado el daño material, pueda ser ese el marco de referencia para la determinación del monto de daño inmaterial. La compañía Odebrecht jamás podrá imponer como condición para el pago de la indemnización el que el Estado ecuatoriano la vuelva a contratar. No estoy descartando por completo la posibilidad de que Odebrecht vuelva a contratar con el Estado ecuatoriano, pero cumplidas ciertas condiciones. Primero, Odebrecht actualmente es contratista incumplido del Estado. Primero hay que determinar, contrato por contrato, los rubros concretos de daño causado por Odebrecht. Yo tengo que, naturalmente, rescatar los dineros que voy a utilizar en las correas del mismo cuero. En eso consiste, digamos, la estratagema de Odebrecht. Retornar, no simplemente tomar de su patrimonio una cierta cantidad de dinero, cuantificarle, arreglar con nuestras autoridades y devolver. Y dejarnos en libertad de poder contratar. Eso no nos dice Íñigo Salvador. Esa es la parte labrada. No sé qué opina usted, estimado Farid Simons, académico. Claro, él no va a decir, el procurador por supuesto no va a decir en este momento que cierra la puerta totalmente a Odebrecht, porque cerraría la negociación. Me parece que es parte de la estrategia, es decir, mire, no le estoy cerrando totalmente la puerta para el regreso. Me parece que es parte de la estrategia general de negociación. Pienso y quiero transmitirles esto, ¿cuántas empresas en este periodo de los 10 años utilizaron prácticas corruptas porque tenemos evidencia que así es, o incentivos o contribuciones? Creo que el 99%, sí, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es identificar a todos los responsables. De acuerdo, doctor. Todos los responsables que cumplan su responsabilidad con el país, de acuerdo, pidan disculpas, paguen los daños que causaron. Y lo más importante es que quienes favorecieron la corrupción, es decir, los funcionarios públicos, empleados de esa estructura que se armó en este país durante ese periodo de tiempo, sean sancionados. Después las empresas, uno a uno, tendrán que rendir cuentas de lo que hizo. Pero en un momento de crisis como la que vivimos,
no cerrar la puerta a la negociación con Odebrecht para que pague los daños que causó, complete las obras, indemnice al país, es un error. Estamos en una crisis económica tremendamente importante. Eso no quiere decir que vayamos a renunciar a nuestros principios éticos, a nuestras valoraciones morales, porque es otra cosa. Pero este país requiere dinero, y una de las vías para eso es recuperar el dinero que Odebrecht, de alguna manera, a través de la corrupción, nos robó. Henry Llanes. Y cerrar la puerta a la negociación no deberíamos hacerlo. Sí, a ver, ahí podríamos aclarar. O sea, si Odebrecht viene a devolver los 5.000 millones de dólares por las obras mal hechas. ¿Por qué cuantifican 5.000? Porque son siete obras. A ver, son el fallido proceso de... Usted ha hecho una sumatoria sí. De la refinería del Pacífico, ahí, por ejemplo, repartieron 18 millones de dólares por Coimas. 18 millones de dólares. Entonces, son con mucha plata, ¿no? Esto es del gobierno de Correa. El trasvase... Son los nuevos millonarios. Son los nuevos millonarios. El exterior. Sí, están viviendo con cuentas bancarias en las finanzas de Estados Unidos y de Europa. Viven en el imperio. O en los dos imperios, tanto en Europa como en Estados Unidos y en el imperio ruso. Aquí son socialistas. Allá son capitalistas. Sí, pero no van a Cuba, no van a Venezuela. El trasvase Daule Vinces, $8.990.000 en Coimas. El acueducto La Esperanza, $7.954.000 en Coimas. El poliducto Pascuales Cuenca, $7.793.000 en Coimas. El metro de Quito, $5 millones en Coimas. Ruta Viva, $2.088.000 bueno, en Coimas. Pero está ahí la Ruta Viva. Pero está cuarteando, decía. Pero más o menos están gastados, en buenos términos de ellos, 1.500 millones de dólares. Lo otro fue un premio que les dieron se dieron entre ellos. Sí, claro. Se dieron entre ellos. Sí. Pero y ese juicio no se tramita, se quedó paralizado. Recién está apareciendo. Exactamente. Son 2.000 y pico de millones de dólares lo que cuesta la vía. Pero repartieron en estas 7 obras, los de Odebrecht, 51 millones de dólares. Yo estoy de acuerdo con el doctor... 51.000 millones. 51 millones de dólares en Coimas. En Coimas, sí. 52 millones. Yo estoy de acuerdo con el doctor Farid Simón. Yo estoy plenamente de acuerdo. Que si Odebrecht venga al Ecuador a devolver los 5.000 millones de dólares, que venga. O sea, eso nadie se puede oponer. Pero lo grave sería a que le volvamos... ¿Pero dónde queda el principio que usted estaba defendiendo? No, es que el señor procurador y el ex ministro y el señor ministro de Recursos Naturales dice que una vez que se reparen estos, la pueden volver a contratar para otras obras en el futuro. Es que ese va a ser el condicionamiento. Claro, por ahí no. Es que eso no. Entonces, ¿de dónde quiere que saque yo las correas? Le va a decir al gobierno ecuatoriano. Sino del mismo cuero. El único cuero es usted. Sí, porque se llevaron la plata. Es que ellos se llevaron la plata. Ya vuelvo a repetir, más de 5.000 millones de dólares. Ejercitando cínicamente esta situación, ejercitando en la plática, en la negociación, esto de que del mismo cuero tenemos que elaborarlas o sacar el costo de las correas. Así es. Tenemos que hacerlos, no queda otra alternativa, dirán los pragmáticos de lo van a hacer, porque, por ejemplo, Poliducto Pascuales Cuenca, ¿saben en realidad cuánto decía que costaba esa obra? $250 millones de dólares. ¿En cuánto le terminaron pagando? 623 millones de dólares. Pero la tragedia, Henry, es la que nos plantean. Entonces, que se queden con todo. ¿Y ya qué puede hacer? Yo diría que vía juicio internacional que debería emprender el Estado ecuatoriano, incluso debería recuperar sus dineros que Odebrecht se llevó. Porque que estoy de acuerdo con el doctor Simo. Aquí una caterva de corruptos, de sinvergüenza en el gobierno de Correa, se robaron la plata, pues. Eso a nadie le cabe duda. Y que deben estar presos con 2 o 4 juicios. No solamente un juicio de asociación, sino de conclusión. Enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho. Porque son tan incursos en todas esas figuras penales. No en una sola figura Entre penal. ellos se conocen. Claro, se conoce, claro, porque tiene fiscales y jueces que también los protegen. Ojalá ahora dejaron instalando toda la estructura del Estado. Ellos bien inteligenciados, tuvieron muy buena asesoría para hacer lo que hicieron desde la parte legal. ¿Y eso cree usted que los hijos y los nietos de los perjudicados no tienen buen ejemplo? Tienen buena memoria. No tienen buen ejemplo, porque el Estado es como más o menos un padre de familia. Para que su familia sea buena, usted tiene que ser un buen ejemplo.
Lo mismo en el Estado, el gobierno tiene que ser un buen ejemplo. Caso contrario, estamos por las patas de los caballos. Y la dignidad, los pueblos lo que más deben valorar es la dignidad. Esto es una poesía para los tiempos nuevos, Henry. Ah, sí, porque es una cultura mundial. Yo lo que recuerdo, por ejemplo, en el caso de la reparación, que es una cosa a la corrupción. Texaco, por ejemplo, reconoció el error de haber construido piscinas que se llenaban de químicos y se derramaban. Texaco vino y reparó, pero eso es un error. Ese no es un acto de corrupción, entonces hay que diferenciar. Yo no he sabido de que empresas corruptas hayan sido nuevamente a nivel internacional vueltas a contratar. En el caso de México, cuando hubo el derrame del petróleo en el Golfo de México, la empresa Bridge regresó a reparar el daño. Pero una cosa es los errores que se cometen, que son por parte ya técnica, de gestión, y otra cosa es la corrupción. Entonces yo con la corrupción no puedo pactar, porque si no me subestimo. Y yo mismo me humillo, y mi dignidad queda por la parte de los suelos, de los caballos. En el caso del Ecuador, en este caso, que no es de una persona. O sea, eso hay que diferenciar. Carlos Pérez García, actual ministro de Hidrocarburos, mencionaba aquí en la radio: yo no descarto que regrese la empresa Odebrecht a contratar obras en el país, decía Carlitos. Nosotros nos hemos reunido con Odebrecht. Odebrecht está mostrando una nueva cara con nuevos directivos y tratando de dejar atrás todas las malas prácticas que hubo en años anteriores. Tendrán que garantizarnos que esa empresa va a respetar esos procesos y solo así serán invitados a participar. ¿Usted confía en esta nueva cara de Odebrecht? Mire, hay nuevos directivos, esperamos que así sea. Yo no puedo juzgar a las nuevas personas. ¿Qué le parece, doctor? Doctor Medina. Yo inicié mi primera intervención señalando que al menos no me parece prudente anticipar ni remotamente la vuelta de Odebrecht, porque la historia es reciente. Los problemas lo estamos sufriendo en este momento, porque estamos frente a una disyuntiva. Mientras avanzan, aunque sea lentamente, los procesos administrativos y sobre todo los procesos judiciales para el establecimiento de responsabilidades de todos quienes hayan intervenido en estos diferentes actos de contratación pública, paralelamente se está adelantando una negociación. Y aunque se diga que esta negociación extrajudicial no afectan los procesos, no puede en la práctica, desde mi modestísimo entender, desvincularse los unos de los otros, porque tienen en definitiva la misma fuente. Lo que cuenta es el dinero que puede retornar a propiedad del Estado ecuatoriano, y en los negocios hay que ser pragmáticos, o como dicen aquí, hay que ser prácticos. Entonces, en este momento tenemos a un país polarizado en la asimilación de este desenlace. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Le aguardamos, digamos, usted un beneplácito más equitativo, Farid? Pues yo no creo que en este tema haya que ver las cosas en blanco y negro, porque estamos teniendo una visión maniquea del tema. Yo no defiendo, ni mucho menos Odebrecht, me es irrelevante si la empresa... Desde luego. Pero las empresas son las personas. Las empresas en sí mismas no son nada, son la acción de las personas. La acción pero de no los son individuos de cada... los valores éticos de una empresa. Pero ahí viene el tema clave, me parece. La primer mensaje en el país para recuperar un poco de nuestra dignidad y dar un mensaje claro que luchamos contra la corrupción es identificar y sancionar a los corruptos. Si solamente un funcionario de Odebrecht que tuvo que ver con la corrupción no es sancionado, no estaríamos enviando el mensaje de que no vamos a tolerar esas prácticas. Claro, pero los que se llevaron la plata son los otros.
Claro, dándoles comisión a los que permitieron que haya este fraude nacional, ¿no? Claro. Hay que dan, los que dan y los que reciben. Entonces, mientras el Ecuador no sea capaz de identificar a cada uno de los tramposos que daban y a cada uno de los tramposos que recibían, y luego sancionar a cada uno de los tramposos que daban y a cada uno de los tramposos que recibían, no podríamos hablar de la vuelta de nadie. Eso es lo que estoy un poco argumentando, que finalmente podría regresar, que eso hay, le digo, hay información, uno puede leer en los Estados Unidos los acuerdos de cumplimiento en las grandes empresas que cometen un error, les sancionan a los funcionarios responsables de las prácticas corruptas, les destituyen, les meten presos, pagan grandes multas, y una vez que hacen una reingeniería institucional y terminan saneando las entidades, regresan a contratar. Pero eso pasa porque el mensaje que se tiene que dar es de no tolerancia a la corrupción, y nosotros no hemos dado ese mensaje todavía. Si uno mira las responsabilidades... No hemos sancionado, dice usted. Internamente no hemos sancionado ni a los nuestros. Marginalmente hemos sancionado. Todavía ni siquiera llegamos a poder decir que hemos realizado realmente esa limpieza de los corruptos. Claro. Como se decía aquí, hay mucha gente que está viviendo con el dinero fuera feliz. Hay la información suficiente para iniciar los procesos penales. No hemos recuperado prácticamente nada del dinero de la corrupción. O sea, el país estamos preocupados que si regresa o no Odebrecht. Lo que deberíamos decir en este momento es que debemos preocuparnos de que sancionemos a todos los que participaron en las tramas corruptas, y no lo hemos hecho. Entonces, nuevamente esta negociación con Odebrecht en este contexto, mientras no resolvamos lo otro, es una tomadura de pelo. Al final puede regresar, insisto, o podría no regresar. Pero centrémonos en lo más importante, que es enviemos el mensaje. Hace un momento el doctor Medina y Henry, también los dos, con toda la razón, decían, claro, nos han dejado en una situación ética en el país terrible. El mensaje general era que cualquiera que cumple una función pública, o alguien que cumple una función pública, tiene que aprovechar esa función pública en la medida que haga alguna obra. Ese era el mensaje que se dio, ¿no es cierto? No importa si es sobreprecio o lo que sea, la obra está ahí. Pero nosotros debemos pedir como ciudadanos ecuatorianos que se encare, que se enfrente a esa corrupción y se sancione a todos los corruptos, para que se dé el mensaje que no se va a tolerar esas prácticas. Entonces, son dos cosas distintas. Una es, condición general, condición sustancial para que pueda pensarse si quieren que regrese. Responsables, tanto los que dieron como responsables los que recibieron. Doctor Medina, sí, perdón la interrupción. Adelante. Luego de esa determinación, señalar claramente el monto de los daños, la característica de las reparaciones, y una vez que se ha cerrado eso, viene otro capítulo distinto. Ese otro capítulo es pensar que podría regresar, pero mientras no se cierre este primer capítulo, ni siquiera discutir. No tiene sentido. El tema, doctor Medina, que quería averiguarle es, ¿con qué cara podemos reclamar si internamente los ecuatorianos, en contacto con nuestra realidad de justicia ecuatoriana, no podemos levantar la frente a la urgencia de limpiar el país, de sancionar los delitos de corrupción que abundan en la Fiscalía General del Estado sin ningún trámite, paralizados? Ayer en un editorial de un impreso se decía que 11 fiscales tienen un sinnúmero de expedientes, pero tremendamente delicados. Muchos de ellos apenas se hallan en etapa de indagación previa, doctor Medina. Correa, Glass y varios de sus ministros están en la mira, pero en la mira. En la mira del perdón, en la mira del olvido. Esta es la parte gruesa, digamos, del conflicto que vivimos ética y moralmente los ecuatorianos. Los de nuestra generación somos poetas, románticos. Hemos formado a unos chicos, lamentablemente, que son nuestros hijos o que son nuestros nietos con otra mentalidad, que le llaman ellos más pragmática. Entonces estamos librando una batalla
que realmente nos avergüenza mantener con nuestros propios y queridos vástagos. No hablo por mis hijos, a Dios gracias, y creo no percibir todavía esos ánimos pragmáticos, entre comillas, de mis nietos. Pero la situación es esa, la realidad es esa. ¿Qué hacer, doctor Medina? Complicado, ¿no? Para nuestra propia conciencia, muy complicado. Creo que hay que sentar como premisa que no hay otro medio para el establecimiento de responsabilidades que la tramitación de los pertinentes juicios en la función judicial. Por eso es que en este momento histórico la función judicial tiene una crucial responsabilidad, empezando por la Fiscalía del Estado. Y a este respecto, quiero recordar que en esta misma tribuna, en oportunidad anterior, había dicho que tengo la impresión, casi textualmente, de que la Fiscalía del Estado está ahogada por el cúmulo de asuntos que tiene que entender. Y entonces señalé que es el momento de dotarle a la Fiscalía del Estado de la suficiente autonomía administrativa, funcional y consiguientemente económica para que pueda disponer de una estructura que permita atender este torrente de problemas que tiene que afrontar. Cuando escucho que 11 fiscales tienen que atender este promontorio de cosas, yo al menos me preocupo, porque por capacitados que estén esos 11 fiscales, no tendrán el tiempo suficiente, ni tendrán la asistencia técnica necesaria para el esclarecimiento de los hechos, porque he señalado también que es cierto que hay necesidad de fiscales y de jueces calificados o capacitados, pero esos fiscales y esos jueces, sobre todo en tratándose de temas complejos como estos de la contratación pública, tienen que estar asistidos de técnicos que les permitan el esclarecimiento de cada uno de los problemas. De suerte que volvemos a lo mismo. Estamos, en definitiva, en manos de la justicia, para efectos precisamente que en el menor tiempo posible puedan establecerse las condignas responsabilidades. Pero eso no se va a producir de la noche a la mañana. Mientras tanto, paralelamente, se avanza en una negociación sobre eventuales daños. Si es que los dos procedimientos no tienen que hacerse al mismo tiempo, habría que esperar que la justicia actúe para establecer las responsabilidades y en función de esas responsabilidades cuantificar los daños que se habrían producido. Desde luego, estamos en este momento en el gran debate, o la dignidad nacional o esto que se ha dado llamar pragmatismo. Hay que ponderar. La nueva expresión de la juridicidad es esta palabrita, ponderar, entre un valor
y el otro que vendría a ser el contravalor, dignidad, pragmatismo. Y eso hay que dilucidarlo, y hay que dilucidarlo prontamente. Pero eso no es un ejercicio retórico a la final, doctor. Es que hay que procurar que estos ejercicios retóricos sean prácticos, que es con otra resultados. Cosa. Prácticos eso en está, cuanto los a resultados la... está en las Pero manos cuando de hablo de prácticos nuestro abogado. no me estoy refiriendo al concepto del pragmatismo, Claro. que podría traducirse en el sentido de que no importa con tal que paguen cualquiera cosa que hagan. Así me parece ¿Usted que qué se conoció quiere interpretar a Jorge Salvador Lara? ¿Qué diría frente a esta coyuntura? Yo conocí, no tuve el honor de ser amigo del doctor. Ya, que lo conocimos entre todos. Lo conocimos naturalmente y siempre lo respetamos, aunque estuvimos, al menos en mi caso, en posiciones contrapuestas, políticas contrapuestas, pero era un ciudadano respetable. Yo debe acordarse de su memoria el señor procurador del Estado. Yo siempre recuerdo un debate parlamentario. Creo que era por la eventual destitución del doctor Carlos Julio Arosemena de la presidencia de la República, cuyo principal sostenedor era precisamente él, este ilustre ciudadano al que nos estamos refiriendo con respeto, aunque yo no compartí, vuelvo a repetir, las mismas posiciones ideológicas, porque tenemos derecho. Pero fue una personalidad moral. Pero fue una personalidad absolutamente respetable. La tercera reunión de Odebrecht con autoridades del gobierno. Un trabajo periodístico ecléctico y una crónica de interpretación, que es el periodismo que yo amo, de parte del compañero Freddy Paredes de la cadena Teleamazonas sobre el particular. La empresa Odebrecht en el Ecuador empezará desde esta semana a negociar con 3 instituciones del Estado por separado y llegar a cuantificar con cada una de ellas el monto indemnizatorio para luego volver a reunirse en la Procuraduría el próximo 24 de agosto en una reunión global con el procurador. Contraloría General del Estado, Superintendencia de Control del Poder del Mercado y Servicio de Rentas Internas. Entonces ya contaremos con insumos concretos para la reunión del 24 de agosto. Luego de establecer independientemente con cada una de las instituciones del Estado el monto a indemnizar, entrarán a cuantificar los daños inmateriales causados al Estado ecuatoriano. Común de los ecuatorianos piensa que todos los gobernantes, todas las autoridades son ladronas, piensa que todas las empresas son corruptoras. Entonces cunde la desmoralización, cunde el mal ejemplo. Ese es un daño gravísimo que no puede ser cuantificado objetivamente, pero que probablemente una vez determinado el daño material pueda ser ese el marco de referencia para la determinación del monto de daño inmaterial. Eso sí, el Procurador General Íñigo Salvador aclaró que no aceptará el Estado ninguna condicionante por parte de la empresa Odebrecht para volver a trabajar en nuestro país. La compañía Odebrecht jamás podrá imponer como condición para el pago de la indemnización el que el Estado ecuatoriano la vuelva a contratar. No estoy descartando por completo la posibilidad de que Odebrecht vuelva a contratar con el Estado ecuatoriano, pero cumplidas ciertas condiciones. Estas declaraciones las ofreció el Procurador General del Estado luego de participar en un acto académico patrocinado por el IAEN y el Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, Freddy. Henry. Sí, yo creo que el señor procurador y el señor ministro,
por no reflexionar en la política y por no tener la buena formación política, porque unas personas con buena formación política representando al Estado no hubiesen dicho lo que dijo el procurador ni el señor ministro Pérez, porque ellos primero se hubiesen sentado a hacer un laboratorio de ideas de cómo presentar a la opinión pública un caso como estos. Entonces, yo me estoy poniendo a pensar en el caso de los presidentes. Pero como nosotros queremos, le haría falta al funcionario tener la renuncia también en la mesa. Claro, porque en otros gobiernos, yo estoy pensando en el gobierno del doctor Borja, el del doctor Hurtado o de Jaime Roldós, jamás sus funcionarios hubiesen salido a decir lo que dijeron, lo que dijo el señor procurador y el señor ministro de Recursos Naturales No Renovables, porque déjeme contarle una experiencia que Gustavo sabe, ¿no? Cuando yo era parlamentario en la IDE, con el doctor Borja nos reuníamos los días lunes. A hacer una evaluación de la gente, hacer una evaluación de la semana, la planificación y qué vamos a decir, y cualquier cosa que se produzca en el camino, inmediatamente había que consultar. Por eso es que el bloque fue un bloque unido, sólido, en el tiempo mío. Y entonces cuando eran jefes de bloques, el general Paco Moncayo y después el doctor Wilfrido Lucero. Pero todos los días lunes nos reuníamos, se hacía una reflexión de la política. ¿Qué se va a decir? Porque se tenía en cuenta que la imagen política juega mucho. Tiene mucho impacto en la sociedad. Entonces, el señor Salvador, si él hubiese dicho, nosotros vamos a llevar a juicio a la empresa, y vía juicio van a tener que devolver los dineros, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. El resto estuvo de más. ¿Ya? Segundo, yo no entiendo por qué él dice que la superintendencia del poder del mercado, primeramente, yo no sé quién la maneja esta superintendencia. Yo no sé quiénes son, y tampoco el SRI. El señor procurador debe saber que quién tiene los documentos sobre corrupción, porque es el órgano que controla los recursos. ¿Quién tiene? La Contraloría General del Estado. Ella debe estar. Ella les debe decir a los señores de Odebrecht, mire, yo he hecho los exámenes de Pascuales, he hecho de todos estos proyectos que mencioné. Aquí están los prejuicios hechos por ustedes. No nos ha dicho eso. No, y la herramienta para la reposición de todos estos daños materiales, para mí el órgano clave es la Procuraduría, no la Superintendencia. ¿Cómo así? La Superintendencia del Poder del Mercado. Pero el balance de los daños lo establece Contraloría, dice usted. Claro, la Contraloría. Además, ¿y si no ha habido eso? No, sí hay. Ya tiene exámenes de la Contraloría, varios exámenes hechos. Llámale al Contralor. ¿Y qué dice? Llámale al Contralor. ¿Y qué dicen están colgados exámenes? En la página de los enormes perjuicios causados. Sí. Del daño material, del daño económico. Por ejemplo, ¿cuánto claro, valoran? Mire, refinería proyecto fallido, porque es la palabra correcta. Sí. Proyecto fallido de la refinería del Pacífico, según la Contraloría. Allí existe 1.530 millones de dólares que prácticamente no le han dado un solo resultado al Estado. Porque después la convirtieron inclusive de pista de aterrizaje para los narcoavionetas. Claro, la ofensa al Ecuador. Sí. Y entonces hay un perjuicio de esa magnitud. Lo mismo en Pascuales. ¿Cuánto es el perjuicio? Verificado por la Policía Nacional, ¿no? Claro, exacto, verificado por la Policía Nacional. Y entonces, digo usted, hay otros órganos. La propia Fiscalía debería intervenir allí, porque ella ya tiene también exámenes remitidos por la Contraloría hacia la Fiscalía. Entonces, el señor Procurador debe decir, esos señores de la Superintendencia del Poder del Mercado no saben, no han de conocer simplemente la gasolina, pero conocer los contratos. Una, dos. Yo creo que en lo fundamental en la que usted está poniendo... ¿Y cuánto costarán las pistas? Eso es una cosa que todavía... Por eso el saldo es de 1.500. Claro. Sí, pues digamos, no se sabe de cuántos aterrizajes hicieron, de cuántos vuelos, y entiendo que se llevaron mucha plata por ese lado, ¿no? Porque... Dios mío. Claro, entonces, lo que yo quisiera también decirle, Gonzalo, de lo que usted está preocupado y lo que dice el doctor Medina. Mire, usted recordará, Gonzalo, o escuchando a sus abuelos, como yo también los escuchaba. En el tiempo de esas generaciones no era necesario el contrato, solo la palabra. Ya, y se cumplía lo que estaba pactado en la palabra. Miren una sociedad de valores, cuánto valor tiene. Entonces, es importante una sociedad de valores, una sociedad de principios, porque allí habían pensadores, recuerdo yo, años 80, de grandes quilates a nivel mundial, filósofos humanistas. Y ellos fueron, lamentablemente, en estas últimas décadas, esos grandes filósofos que tuvo el mundo, se fueron. Ya no están.
Y esa sociedad tuvo, con esos filósofos de gran envergadura, tuvo solidez siglo XIX. ¿Se acuerda del siglo de las luces? ¿Se acuerda de Comte? ¿Se acuerda de Hegel? ¿Se acuerda de varios? De Jean de Rousseau, ¿ya? Antes mismo de Hobbes, antes mismo de grandes pensadores que pusieron las bases del Estado, en la moral, en la ética. Y entonces nos decían nuestros abuelos, que usted también ha de haber escuchado, me parece que estamos viviendo esa sociedad que decían nuestros abuelos: cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces cuando vemos esto que pasa en las cárceles, lo que pasó ayer en Brasil, esto que vimos en Imbabura, en Buenos Aires, sacando las minas sobre los cadáveres, y de que eso tiene responsable el actual gobierno. Ayer lo vi al señor ministro de Recursos Naturales No Renovables lamentándose, ¿no? Ellos son los culpables. Le dejaron 2 años. Y ahí un campesino en Urcuquí decía: me tienen que devolver la vaquita porque con eso me mantenía. Me tienen que pagar $800. Yo le digo a ese campesino de Urcuquí que le demanda el Estado. Me contaminaron el río. Me contaminaron el río. Y el señor Pérez estaba lamentando, pero ellos son culpables. Entonces cree que somos una tarea de tontos, ¿no? Entonces un mexicano decía, concluyo, Gonzalo, en esta parte. Un mexicano decía: lo que pasa es que Latinoamérica ha preparado profesionales, ¿no? A profesionales, pero no ha preparado a sus profesionales en valores, ¿no? Y entonces, claro, no hay profesionales en valores. Sí convendría, con todo respeto, doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, que por obligación usted tenga la bondad de explicarle qué es lo que realmente va a plantear, cuáles son sus propias corrientes de estrategia y opinión para poder exigir lo que se merece la institución país, a la que usted tiene que naturalmente respetar en sus mandatos. Los mandatos son claros. No sé qué más pueda abonar usted, doctor Medina, como recomendación al señor Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Yo no soy muy amigo de dar consejos. Sobre todo cuando se trata de asuntos trascendentes, en los que cada funcionario... Ahí no caben más bien los consejos de las personas de edad. Simplemente caben las opiniones que deberán ser contrapesadas en su verdadera dimensión. ¿Cuáles serían los lineamientos de contacto y de arreglo con la empresa brasileña? Al menos una primera idea en la que yo he reiterado: prudencia en este momento. No dar ninguna expectativa de una vuelta de la empresa de la que hemos hablado, mientras no se clarifiquen las responsabilidades en estos temas de suyo serios, pero también complejos. Y una segunda idea: la Fiscalía del Estado debe también estar a la altura de las circunstancias. Y con la Fiscalía del Estado, la función judicial en su conjunto, que al fin del día tiene la responsabilidad de establecer lo que ha pasado en todos estos y otros temas. Y junto a eso, la asistencia de otros órganos del poder público. ¿Cómo cuáles? La propia Contraloría General del Estado. Ahí tienen que estar las superintendencias para ayudar a esclarecer sobre todo. ¿Y el observador distraído, el señor presidente de la República? Y naturalmente el presidente de la República debe estar con el ojo avisor de lo que ocurre, hoy en proyección hacia el futuro. Gracias, doctor. Y junto a eso, naturalmente, quienes hacemos la sociedad nacional, unos que, como mi caso,
tenemos alguna oportunidad de decir, aunque sea un poco deschavetadas nuestras ideas, y otros a los que no se los escucha, lamentablemente. Los silenciosos. Buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Payless, los estilos de moda